de tipo degenerativa aparentemente porque no hay fracturas. Esta es la tomografía, ¿no? Como vemos, lo que se ve es, corrobora básicamente la radiografía. En la lámina del lado izquierdo se ve una listesis L4, L5, hay neumodisco. En la parte media, en el corte axial de la tomografía, lo que se logra ver es una espondiloartrosis severa con una estenosis de canal marcada, ¿no? Por osteofitos hay hipertrofia facetaria marcada a predominio del lado derecho. En el corte coronal se ve una ligera actitud escoliótica, una discoartrosis en L4, L5. Y en la resonancia magnética lo que podemos visualizar es claramente la listesis con una estenosis severa, ¿no? En L4, L5 bilateral, podríamos decir con un predominio en el lado derecho, ¿no? Que digamos, se correlacionaría con la clínica que tiene el paciente. Entonces, haciendo un resumen, paciente con una listesis de segundo grado en L4, L5, espondiloartrosis severa asociada a una estenosis, principalmente en L4, L5. Como podemos ver en la vista panorámica de la resonancia, la estenosis y la patología predominante es en L4, L5. Entonces, este caso nosotros lo manejamos como una enfermedad degenerativa discal lumbar severa, una estenosis severa en L4, L5, más una inestabilidad segmentaria L4, L5 con listesis de segundo grado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? No sé si los que están presentes podrían sugerir alguna pregunta tal vez, o cómo, si han tenido casos similares, cómo pueden resolverlo utilizando técnicas mínimamente invasivas o endoscópicas, ¿no? Que es lo que en realidad estamos haciendo actualmente, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguno del auditorio quiere dar alguna opinión sobre el caso? ¿Qué tal todo? No, Buenas noches. hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Mi experiencia endoscópica es baja, pero bueno, yo un poco lo que podría aportar es que veo que, creo, si no me equivoco, tiene una hemisacralización del último nivel, o sea, el disco L5 según está sano, debido a que es un disco no móvil, me impresionaría. O sea, que el primer disco móvil sería el L4 y L5. Efectivamente, si yo tuviese que abordar esto, tiene esa faceta sagital bastante más sagitalizada del lado derecho. No sé, sería un caso para pensar en abordar en forma contralateral del lado izquierdo. Serían las cosas que yo me plantearía con un abordaje obviamente con tubular o mínimamente invasivo, pero no endoscópico, porque todavía no tengo la experiencia para manejar este tipo de patologías. Y bueno, como dijo bien el doctor, es una cuestión degenerativa discal, también seguramente relacionada con el equilibrio sagital, buscando hiperlordosis e hipertrofiando y sagitalizando las facetas para ganar un poco de equilibrio sagital. Sería un poco el contexto general que tendría en mente antes de la toma de decisión, sería un poco lo que plantea el doctor, ver si se puede hacer un abordaje mínimamente invasivo, en este caso, por lo que estamos charlando, obviamente endoscópico, pero bueno, vuelvo a decir, en mis manos, no sé si estaría capacitado. Sería solo el porte que podría dar. Sí, Bien. básicamente para refrescar un poco, en la radiografía funcional se ve que existe una inestabilidad asociada, ¿no? A la estenosis que tenemos. Rodrigo está Entonces, levantando la mano, Rodrigo Borges. Vladimir, estoy dando la apertura a los que están levantando la mano para dar las opiniones, y si te parece ahora seguimos con el caso. está bien. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, actualmente tenemos una gama de opciones, ¿no? De No. tratamientos. Si bien es cierto, nosotros como diagnóstico, sí, prosigo, ¿no? No, vamos a escuchar las opiniones de la audiencia, y ahora continuamos con el caso. ¿Te parece? Ok, está bien. Escuchamos. Buenas noches. Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo de Goiânia. Salud, Lisandro, Christian, Hola, Facu. Rodrigo. Buenas noches. Doctor Vladimir, pelo Buenas noches. caso, buenas noches, muy interesante. Para mim, é um caso de um paciente adulto jovem, né? 52 anos,
una doença degenerativa muy importante, con la estenosis central y del receso, con la clínica muy soberana, y hay una estabilidad, y para mí la necesidad de una fixación con la artrodesis. Y la artrodesis puede ser mínimamente invasiva, depende de la experiencia de cada, pero que necesita de una descompresión buena del canal, juntamente con la fixación con la caja, para poder corregir la pérdida de la lordosis y una fixación. Yo tengo realizado algunos casos por endoscopia biportal, juntamente con la fixación, pero puede ser también algunas personas han realizado por monoportal, uniportal, depende, y puede ser tubular y otras como forma, pero que ese caso, para mí, solamente la descompresión sin la fixación podría agravar la sintomatología de dolor lombar y no futuro necesitar de una nueva abordaje. Muchas gracias por la participación. Sí, doctor, muchas gracias. Está en lo cierto, ¿no? Como decíamos al principio, es un caso de inestabilidad segmentaria y estenosis severa, ¿no? Cristian, había levantado la mano, Cristian ¿Qué Correa. tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Rodrigo, Gilberto y Lisandro, a Hola, todo el Cristian. mundo. Nada, yo creo que puede parecer de perogrullo, pero cuando estamos en estos webinars, uno tiende a responder el título del webinar, ¿cierto? Endoscopía, endoscopía, endoscopía. Pero ya lo esbozaron, ya lo dijo Rodrigo, que acá no hay que fanatizarse y esto requiere fusión. Y esto requiere fusión, salvo que sea algo demasiado que tenga una vida muy de cama-sillón, o sea, que prácticamente no use su columna. Pero un paciente activo, joven, con esta inestabilidad necesita fusión, respetando los principios habituales. La lordosis según su perfil sagital, según su curva de Russolí, y ahí no caer en lo que se ha caído de a poco si uno hace V endotelif o mono o endotelif en el fondo, de repetir la historia del telif sifosante que después mejoró con la artrectomía y las compresiones posteriores, del mistelif sifosante, o sea, no caigamos en eso. Si hacemos endoscópico, hacer la fasectomía de la descendente contralateral al menos y comprimir y darle la lordosis mínima que requiere. Así que eso me uno y creo que vamos todos en la misma línea. Gracias, doctor. Cristian. ¿Hay alguien más que levantó la mano que no sé quién es? Latin Endospine, no sé quién será, pero... ¿Quién es? Es ¿Quién será? Facundo. ¿Quién será? No, estoy administrador, por eso es que me Dale. aparece la llamada. No, sumado a lo que decían recién, que estoy sumamente de acuerdo, que realmente es un disco alto, es un firman bajo. Entonces, la verdad que las chances de progresión de esa listesis, cuando ya tienen estabilidad, son altísimas. Entonces, creo que de ahora en adelante, al menos en mi entender, es una cuestión de cómo y no de qué, ¿no? Estamos todos de acuerdo que necesita una fusión. Después es una cuestión de cómo realizarla, pero creo que ya hemos pasado esa cuestión de qué hacer, ¿viste? Si descompresión o descompresión y fusión, creo que este es un caso que, afortunadamente no son muchos, pero creo que este es un caso que necesita fusión. Eso es una buena pregunta, Una pregunta. quizás para todos, perdón amigo. De hoy en día, ¿qué porcentaje Dale. uno estimaría que ve un paciente con los nuevos principios de descompresión cada vez menos invasivos que uno dice en su práctica que requiere fusión de entrada? ¿10%? Yo digo 10%, más o menos, no los tengo tabulados, pero claramente desde que hago full endoscópico, mi porcentaje bajó radicalmente de fusiones rutinarias, como este sería un caso. No sé qué opina el resto, cómo ha cambiado su práctica. Sí, yo. Bueno, en mi caso, caso- doctor Correa, Sí. sí, adelante, adelante. No, siga, Vladimir. Adelante. Sí, en mi caso igual, ¿no? De 10 artrodesis que hacía antes de la endoscopía, actualmente hago aproximadamente entre 3 a 4 artrodesis, ¿no? O sea, digamos, un 70% de mi práctica actualmente en enfermedad degenerativa lo hago por endoscopía, ¿no? ¿Puedo meter un Facu. bocadillo curioso? Sí.
Fíjense qué raro, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que nos lleva de una práctica con fusiones muy presentes a una práctica con menos fusiones, hablamos de la endoscopía, de habernos metido en el mundo de la endoscopía. Y me incluyo también en esa estadística. Desde que empecé a hacer endoscopía hace 10 y pico de años, bajó muchísimo. Ahora, cuando uno va a las publicaciones y a la evidencia, hay muy poco de descompresión endoscópica versus fusión. Sin embargo, hay mucho sobre descompresión simple por micro versus fusión. O sea que en realidad no debería ser un requisito hacer endoscopía para no fusionar tanto a los pacientes. Porque si nos vamos a los papeles, si nos vamos a la evidencia, los pacientes con listesis, en este caso, listesis estable, incluso estenosis sin listesis, andan mejor, o sea, o andan igual, mejor dicho, con descompresión aislada, micro descompresión aislada. Entonces, habría que ver qué sucede, que los médicos que hacemos endoscopía fusionamos menos, y los médicos que no hacen endoscopía fusionan más, aún cuando tienen la herramienta de la micro y la descompresión simple, que también ha probado que es una forma de necesitar menos fusión. Yo no sé si es que se necesita una técnica muy pulida a nivel micro, de reventar menos las facetas, de romper menos, entonces es una cuestión donde el microscopio y la técnica abierta te da mucho poder de destrucción y hay que restringirse, o si directamente el cirujano, frente a la posibilidad de que la cosa se venga abajo por X motivo, decide fusionar preventivamente. Pero es muy curioso porque en realidad la división no está en endoscopía versus fusión, está en descompresión simple versus fusión, y se ha demostrado que la descompresión simple en casos de listesis degenerativa estable, descompresiones estenóticas, es superior. Yo lo que quería decir sobre eso, Facu, básicamente yo hago cirugía endoscópica, pero hago cirugía de fusión también. Y realmente creo que todos los que trabajamos juntos acá en Montevideo hemos bajado los casos de fusión con endoscopía, sin lugar a dudas. Claro, pero ¿por qué te parece? ¿Por qué pensás que la endoscopía baja la fusión? ¿Por qué te parece que pasa eso? Eso es lo que no entiendo, porque la endoscopía puede bajar la inestabilidad resultante, es decir, destruís menos, ergo inestabilizás menos a futuro, pero ¿por qué pensás que la endoscopía en sí como concepto baja las preferencias del cirujano hacia la fusión? Porque no tiene mucho sentido, es decir, si vamos al caso, un paciente que tiene indicación de descompresión simple, debería tener indicación de descompresión simple en cualquiera de las técnicas, no solamente en endoscopía. Si vos podrías hacer una descompresión simple en un segmento sin inestabilizar, de hecho la evidencia muestra que es así. Sin embargo, parece que cuando las opciones son descompresión abierta versus fusión, el cirujano opta por fusión. Ahora, cuando el cirujano mete la endoscopía, opta por endoscopía. Entonces, eso es lo que pregunto. ¿Qué les parece a ustedes qué es lo que inclina la balanza hacia la fusión en el cirujano que hace abierta? Claro, doctor, no sé si me permite. Bueno, Mire, sí. en mi experiencia personal, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, cuando antes había hernias foraminales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O estenosis foraminal, ¿no? En L4, L5, L5, S1, lo que yo hacía era un mistrip, ¿no? Era un mistrip generalmente, ¿no? Un dolor lumbar asociado a dolor radicular, hacía un mistrip. Actualmente con un abordaje transforaminal resuelvo ese problema. Lo otro es, nosotros antes hacíamos laminectomías, ¿no? Para descompresiones, entonces se tenía que hacer una resección amplia de las facetas articulares, a veces se tendría que hacer, incluso se requiere de hacer artrectomías para poder descomprimir adecuadamente ese canal bajo visión directa, entonces necesariamente teníamos que fusionar. Pero actualmente con la cirugía endoscópica se puede hacer descompresiones amplias del receso lateral sin inestabilizar la columna. Entonces yo creo que por ahí también va un poco por qué actualmente utilizamos más endoscopía y menos fusión, ¿no? Es un buen argumento, es un buen argumento. Está levantando la mano Martín. Hola,
Digo, yo lo que pienso, digo, el paciente tiene las facetas totalmente sagitales, ¿no? O sea, si yo le hago la artrodesis, es para el tema de la inestabilidad, ¿no? Si vos por la endoscopía vas y liberás, él tiene una estrechez central, y vas a liberar la lámina, ¿me entendés? O sea, yo creo que la fijación la haría por el dolor, por la inestabilidad, porque yo no creo que a este paciente una endoscopía le vaya a inestabilizar la columna. No sé si me siguen la idea. Es un buen punto, pero yo creo que ahí se juntan dos cosas. Uno, respondiendo la pregunta de Facundo, y ahí Martín lo acaba de decir, el control de la economía en la resección facetaria, cuando estas son sagitales, que uno está acostumbrado a verla con cirugía abierta, que tiene que usar osteótomo comprimido, porque uno es más económico en esa resección. Puede ir contralateral, puede ir vigilando cada paso de fresa hasta dejar faceta. Ahora, claro, ahora del caso en particular, yo me quedo con que era inestable por la dinámica, pero no por una inestabilidad secundaria de nuevo. Eso entendí yo, quizás estoy equivocado, corríjanme, pero yo me entendí que es basalmente inestable, más que la endoscopía le vaya a generar una inestabilidad iatrogénica. Se nos cuenta Vladimir en eso, pero lo de Facundo, no sé si ya lo dijimos todo, el control de la economía en la resección ósea al tener facetas sagitales. Eso, obviamente la patología foraminal entra en otra discusión, ¿cierto? Hablamos del caso del diario vivir de una estenosis lateral. Listo, entonces continuamos. Vamos. Bueno, como estamos comentando en la discusión, existe un montón de opciones terapéuticas, ¿no? Desde la cirugía convencional que nosotros hacíamos hasta hace no mucho. Actualmente en Perú se sigue haciendo cirugía convencional abierta, ¿no? Los PLIF, los TLIF o simplemente una laminectomía con instrumentación posterolateral y artrodesis posterolateral, ¿no? Actualmente existen técnicas de artrodesis mínimamente invasivas, como dijo el doctor Correa, están pues, ¿no? El MIST-LIF, el ALIF, el OLIF, XLIF, todos los LIF que conocemos, que se podrían aplicar en este caso, ¿no? Básicamente un MIST-LIF, un abordaje lateral tal vez, ¿no? Un ALIF con un poco mayor de riesgo, ¿no? A este nivel, pero sí, también se puede hacer. Los procedimientos percutáneos, como sabemos, básicamente es para manejo sintomático, ya sea el facetario, los bloqueos, ¿no? Los bloqueos epidurales, ¿no? Que son básicamente transitorios, ¿no? Que duran un tiempo nada más. El paciente en cuestión hizo todo el manejo conservador y, bueno, sin mejoría, ¿no? Clínica. Entonces, si hablamos de técnicas endoscópicas, nosotros tenemos para tratar la estenosis actualmente, todos tenemos a la mano, ¿no? La cirugía descompresiva que se hace por endoscopía, se puede hacer monoportal, como han dicho, ¿no? Monoportal, bilateral, o las técnicas biportales que tienen lo mismo, igual se hace, es unilateral biportal, ¿no? Que se hace una descompresión bilateral, se puede hacer. Y para las fusiones, si queremos hacerlo por vía endoscópica o asistida por endoscopía, tenemos, pues, ¿no? Toda la mano. Tenemos el EndoTLIF, el VLIF o VTLIF y el EndoPLIF, que es una técnica emergente, ¿no? Que recientemente se está aplicando principalmente en Asia, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es para la descompresión del canal, hemos hecho una descompresión endoscópica uniportal, bilateral, ¿no? Siguiendo los pasos 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta la desinserción del ligamento amarillo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Luego irnos al lado contralateral, como podemos ver acá, ¿no? Por debajo de la espinosa, con mucho cuidado por encima del ligamento amarillo, con fresas diamantadas para no lesionar el saco. Y hacer la desinserción adecuada de todo lo que es el ligamento amarillo primero para poder posteriormente descomprimir todo el saco dural, ¿no? En ese segmento, tanto ipsilateral como contralateral, como podemos ver en el video.
Y estos son los pasos, ¿no? Como vemos acá en el gráfico más grande, estamos empezando a cruzar la línea media, acá cruzamos la línea media, nos fuimos hacia el lado contralateral, hacia arriba y hacia abajo. Y en lo que es la fusión, nosotros hicimos la fusión asistida por endoscopía con esta técnica emergente Falta denominada todavía. endoplif, ¿no? El endoplif es una técnica emergente, como les decía, que se hace, es como un plif, pero que se hace por endoscopía. Como ven acá en el gráfico, se hace de manera secuencial, se colocan los dilatadores, el canal de trabajo para finalmente hacer la disectomía. Utilizamos diferentes curetas, utilizamos shavers, preparamos el platillo, los platillos vertebrales de manera adecuada. Y la ventaja de esta técnica es que se puede visualizar, ¿no? Directamente, ¿no? Cómo queda preparado los emplates hasta exponer la parte ósea, ¿no? Resecar el cartílago y exponer la parte ósea para la fusión. Colocamos, ¿no? Los chips que se pueden colocar de manera autóloga o heteróloga, en este caso es heterólogo. Y luego colocamos una caja autoexpansible. Se puede colocar caja rígida también, dependiendo de cuánta medida le hacemos y del canal de trabajo, ¿no? Pero en este caso podría decir, es un poco más, nos facilita, ¿no? Las cajas autoexpansibles, ¿no? Eh, Acá estamos colocando directamente la caja intersomática bajo visión endoscópica. Se hace para acomodar un poco la caja, que se nos había un poco rectificado, pero ahí está. Podemos aflojar, ajustar, expandir, ¿no? Y todo con controles radiográficos. Y finalmente esto es lo que va quedando, ¿no? Va quedando en la colocación de la caja intersomática. Y posteriormente complementamos con tornillos percutáneos por vía posterior, como podemos ver. Y por esta incisión de 10 milímetros se hizo, pues, ¿no? El trabajo que les he mostrado anteriormente, ¿no? El orificio de entrada es más pequeño que incluso los tornillos transpediculares que colocamos, ¿no? Entonces, la evolución de la cirugía endoscópica, como todos nosotros sabemos, se ha ido esquematizando en una primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. La tercera generación se refiere, ¿no? a la descompresión, ya sea monoportal o biportal, descompresión por abordaje interlaminar o transforaminal. Y la cuarta generación se refiere actualmente a las fusiones endoscópicas, ¿no? Entonces estamos hablando de la cirugía endoscópica de tercera generación y cuarta generación. Entonces, la cirugía de tercera generación puede ser, como les decía, descompresión uniportal, puede hacerse descompresión biportal, o descompresiones foraminales en los casos que exista estenosis foraminales, ¿no? Son cirugías endoscópicas de tercera generación. Acá algún ejemplo, por ejemplo, de esta descompresión, en este caso, es una descompresión monoportal bilateral, incluso se hace la disectomía contralateral, se puede hacer, ¿no? O sea, son técnicas que nos ayudan mucho con menor daño a los tejidos. Se hacen este tipo de descompresiones extensas a través de orificios de 10 milímetros, 8 milímetros. Y bueno, en realidad las indicaciones de esta técnica son las hernias de disco extruidas, estenosis de canal asociados a claudicación. Las contraindicaciones de esta técnica de descompresión, según la literatura, son las estenosis graves, los discos calcificados, adherencias tisulares, la cola de caballo. Pero actualmente esas son contraindicaciones relativas, ¿no? Actualmente, básicamente, es cirujano dependiente, ¿no? Los cirujanos están teniendo una curva de aprendizaje vertiginosa, que todo esto de acá se puede hacer igual, ¿no? O sea, ya existen, a través de estos abordajes se puede tratar hernias calcificadas, colas de caballo, ¿no? En cuanto a la técnica, no está de más repetir un poco, es un abordaje que se hace colocando el canal de trabajo en la unión espinolaminar, siguiendo los pasos 1, 2, 3, que es primero resecar, ¿no?
la lámina hasta la inserción del ligamento amarillo, tanto arriba como abajo. Y una vez que se tiene todo expuesto, podemos cruzar la línea media e irnos a la lámina contralateral, tanto superior como inferior, para poder resecar el ligamento amarillo en bloque, ¿no? Y de esa manera se hace la descompresión. ¿Cuáles son los eventos adversos? Como todos sabemos, y en la charla anterior hablamos, los más frecuentes son la durotomía incidental y los hematomas epidurales, ¿no? Que son las complicaciones más frecuentes. En las descompresiones, también este tipo de descompresiones se puede hacer por técnicas endoscópicas biportales, que en realidad es lo mismo, solo que se hace a través de dos puertos, ¿no? Es lo mismo, se siguen los mismos pasos, solo que los instrumentos tal vez son un poco más de mayor diámetro, podríamos decirlo así, y en la técnica biportal lo que ha revolucionado es el endoplasma, que es, digamos, es un elemento tecnológico que ayuda a disecar más rápido los tejidos blandos, ¿no? La evolución de la cirugía, en realidad, de la fusión, que es cirugía endoscópica de cuarta generación, en los últimos años se está dando de manera vertiginosa. Como bien sabemos nosotros, actualmente tenemos a la mano para hacer, como dijo el doctor al principio, el doctor Correa, tenemos el ALIF, el OLIF y el MISTLIF, ¿no? Que son técnicas de artrodesis mínimamente invasivas, pero aún así siguen siendo técnicas que generan bastante daño al tejido blando. Entonces, así que la cirugía de fusión ha evolucionado en el tiempo y actualmente tenemos todas estas opciones, ¿no? Que van desde el EndoTLIF, el VLIF o VTLIF, que viene a ser lo mismo, el OLIF Endo y finalmente el EndoPLIF, que es una técnica emergente que básicamente en los últimos 5 años ha ido ganando algo de popularidad en algunos casos, ¿no? Eh, Estos son los abordajes que se puede hacer con apoyo endoscópico, ya sea el abordaje EndoTLIF a través del triángulo de Camping, el EndoPLIF o el transarticular, sea por un monoportal o por biportal, ¿no? Hablando del EndoTLIF, que es una variante, no es más que la evolución del TLIF clásico que tenemos, que evoluciona al MISTLIF, al Mini Open TLIF, y finalmente tenemos el EndoTLIF que se hace de manera similar, ¿no? Lógicamente, los resultados del EndoTLIF, bueno, el objetivo es el mismo, estabilizar, descomprimir, es más eficaz en personas adultas, adultos mayores, existe menor daño a los tejidos sanos, menor sangrado, ¿no? Nosotros acá en Perú tenemos ya bastante experiencia en hacer fundamentalmente el EndoTLIF, con buenos resultados. Bueno, estamos haciendo hace ya un poco más de un año. Los pacientes que hemos estado haciendo seguimiento ya están fusionando, ¿no? Se complementa con tornillos percutáneos y básicamente esto es lo que tenemos, ¿no? Son incisiones pequeñas. El orificio por donde ingresa la caja es igual, ¿no? De 10 milímetros aproximadamente. Estas fusiones también se puede hacer por cirugía biportal o UV, como dicen, ¿no? Solo que se hace a través de dos puertos, ¿no? Existe un poco, digamos, es menos invasivo que el monoportal, pero se podía aplicar de manera más efectiva de repente en estenosis severas, ¿no? Por los instrumentos que digamos, son más grandes, ¿no? El OLIF Endo básicamente es un apoyo al OLIF para preparar los platillos donde se utiliza el endoscopio para poder hacer una disectomía bajo visualización directa, ¿no? Y el EndoPLIF, que es del tema que estamos hablando, que es una evolución del PLIF clásico. Este PLIF clásico ha evolucionado al MISPLIF, ¿no? Que se hacía con tubulares de manera bilateral, y este último, que es el EndoPLIF, que se hace por vía endoscópica, ¿no? Como ya les mostré anteriormente. ¿Cuáles son las indicaciones del EndoPLIF, ¿no? Pacientes con dolor lumbar, dolor ciático, estenosis de canal, listesis menores a segundo grado, y que la patología sea monosegmentaria, ¿no? No más de 2 niveles. Las contraindicaciones: enfermedades degenerativas acompañadas de deformación, que sean más de 2 niveles, que no exista o que existe infección o fracturas, ¿no? Por ejemplo. Las ventajas del EndoPLIF, básicamente comparadas con el PLIF, ¿no? Es que la cirugía se hace bajo visualización directa a nivel del espacio intradiscal,
Existe menor daño a las estructuras espinales posteriores, menor tracción nerviosa, menor atrofia muscular y una recuperación más rápida, ¿no? En comparación al PLIF, ¿no? Que es, digamos, la técnica con la cual se compara, ¿no? La técnica quirúrgica es similar al PLIF que tenemos. Lo que se hace es resecar básicamente la faceta articular inferior de la vértebra superior y parte del receso lateral y de la faceta articular inferior, incluso si es necesario exponer hasta el nivel de los pedículos, en la parte medial a nivel de las espinosas, en la parte inferior y superior, en la inserción del ligamento amarillo. Una vez que se hace eso, se retrae cuidadosamente el saco y se introduce el canal de trabajo. Una vez que introducimos el canal de trabajo, podemos hacer la disectomía utilizando cureta, shaver, ¿no? Sin lesionar la parte ósea del platillo, ¿no? La idea es exponer por lo menos más del 50% de ese espacio para lograr una fusión adecuada. Y una vez trabajado, se coloca el injerto óseo y posteriormente se coloca una caja expansible o rígida, ¿no? Dependiendo qué es lo que tenemos a la mano. En cuanto a la evidencia, como es una técnica emergente, actualmente no existe metaanálisis, no hay revisiones sistemáticas. Tenemos básicamente estudios de seguimiento, estudios retrospectivos con seguimiento a 1 año, a 2 años, que básicamente tienen como objetivo ver la viabilidad, ¿no? Y la eficiencia de esta técnica, ¿no? Con tasas de fusión de más del 93% en uno de los casos y en otro del 100%, ¿no? Existe otro estudio acá donde comparan el EndoClif con el PLIF y básicamente son similares en referencia a la mejoría clínica del dolor de espalda y la discapacidad, pero es superior el EndoClif en tiempo de menor sangrado, menor tiempo de hospitalización, menor consumo de analgésicos, una recuperación más temprana. Lo que sí es en el tiempo operatorio es un poco más largo, ¿no? Porque es básicamente endoscópico y eso tiene un proceso, ¿no? Tenemos otro estudio que compara el EndoPLIF con el MIST-LIF y el TRIF clásico. Básicamente es similar al MIST-LIF, con la diferencia de que el tiempo es un poco más prolongado y el tiempo de, digamos, básicamente esa es la diferencia, ¿no? El tiempo operatorio. Lo demás es similar al MIST-LIF, podríamos decirlo así. Este es el resultado final del paciente. Como vemos acá, está la caja intersomática, hay una descompresión. Si bien es cierto, no hay una reducción total de la listesis, pero se ha hecho una descompresión amplia. Eh, Esta es una reconstrucción en 3D, donde vemos el antes y el después de la descompresión que se ha hecho, ¿no? Incluso se ve la caja intersomática al fondo. Y este es el resultado posoperatorio inmediato, ¿no? A las 12 horas de la cirugía. Y este es el control al mes de la cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes para llevar a la casa? Perdón, el EndoPLIF es una técnica emergente. Gracias a la tecnología se puede aprovechar para que se haga una descompresión adecuada y una fusión satisfactoria. La curva de aprendizaje en este caso es esencial para que los cirujanos dominen esta técnica. Y el EndoPLIF ha demostrado actualmente ser viable y eficaz, especialmente en patología degenerativa monosegmentaria, ¿no? El objetivo emergente de estas técnicas endoscópicas monoportales, en este caso, tanto el EndoClif como el EndoPLIF, es maximizar los resultados y minimizar la morbilidad. Gracias, eso es todo lo que tenía que presentarles. No sé si tienen preguntas, cuestionamientos al respecto. Haciendo un poco honor al tiempo que tenemos, para no extendernos mucho más, si alguien quiere hacer alguna consideración del caso clínico en particular, el caso clínico inicial, y no extendernos sobre la técnica de EndoPLIF, lo hacemos. Rodrigo estaba para hablar. Ya. Salud, parabéns para la presentación, doctor Vladimir. La única, la crítica y eso del caso, porque la caja
Eu já realizei casos de monoportal com artrodeses e essa caja, a caja é pequena para o tamanho da artrodesis e essa caja é uma caja expansível, solamente a altura, ela não é expansível de segunda geração, ela não ganha pela largura e ela uma dificuldade para colocar o osso para enxertia por dentro da caja. O que ele recomenda para o próprio fabricante do Endolife é colocar o enxerto satélite anterior, pero há alguns trabalhos e com as pessoas que têm um segmento, número de casos acima de 200, que esse enxerto ele não há fusão. Então, para mim, a necessidade de uma evolução da tecnologia das cajas para a possibilidade com a caja maior, para ter um footprint maior, para ter uma artrodesis, porque como eu falou que o segmento é muito pequeno, o segmento é tudo curto, os trabalhos são pequenos, prospectivos, então dizem que são semelhantes com a técnica minimamente invasiva, pero os segmentos são pequenos e a curva de aprendizagem é grande. O tempo gasto é muito grande. Os cirurgiões experientes gastam 2, 3, às vezes 4 horas para ser. Então, parabéns por estar pioneiro na artrodesis, pero a mensagem que eu devo para que necessitamos ainda de ter um avanço tecnológico com o tamanho das cajas para ter uma fusão mais efetiva, para que a técnica não entre com conflito com as técnicas convencionais, como o LIF, X-LIF, a LIF, que tenham um footprint maior. Gracias. Bien. Juan de Batista, ¿estamos para hablar? Hola, sí, ¿qué tal? No, simplemente estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el doctor al 100%. La duda que del caso del comienzo, un poco como dicen todos, uno piensa que la fusión en este tipo de charlas no es factible, porque uno piensa que vamos a ir a abordajes, un poco en el análisis, abordajes mínimamente invasivos sin fusión. Un poco lo que yo vengo aprendiendo de algunos de ustedes es que estas técnicas, y un poco analizando el caso del comienzo, para que haya una estabilidad, tiene que ser una estabilidad angular o traslacional y tiene que ser por lo menos más de 3 milímetros, o en este caso por lo menos no lo medí, pero me pareció que no estaban las dinámicas. Por otro lado, si vemos el equilibrio sagital, mi impresión que el paciente sigue con una pequeña retrolistesis L3, L4, y eso te ha dado que, como sabemos de la escuela de los PLIF, TLIF, ganar lordosis por vía posterior más fusión es complejo, porque las tasas de fusión, como explicamos, no superan el 85 en técnicas convencionales. Entonces, bueno, seguimos aportando la fusión postrolateral para intentar ganar mayor chance de artrodesis, pero la corrección del equilibrio sagital sin osteotomía, es difícil por vía posterior, y por ahí que viene la utilización de cajas anteriores con gran superficie, y sobre todo en pacientes añosos, que la parte lateral del disco donde tiene mayor coeficiente de soporte y elasticidad. Entonces, bueno, un poco volvemos a lo mismo. Yo estoy aprendiendo de ustedes, mi sensación que en este caso he visto casos similares que hemos logrado por vía endoscópica una descompresión, y en lo personal yo me baso descompresión versus fusión en la clínica. Si el paciente tiene más clínica de claudicación de la marcha y no tanto lumbalgia, yo busco más de alguna manera hacer una resección conservadora de la faceta del lado contralateral, que lo aprendí un poco de ustedes, pero por vía tubular por ahora. Y cuando hay clínica más de lumbalgia crónica y desequilibrio sagital, porque es una cosa que hablamos poco por ahí, sobre todo este paciente que tiene una fusión o una hemisacralización inferior, que la tasa de nivel adyacente es alta, sobre todo si no corregimos el equilibrio sagital. Entonces hay altas chances en un paciente de 50 años que haya que reoperarlo, y es ahí donde yo voy, cuando hay mínimamente invasivos, cuando hay
fusiones percutáneas, todos sabemos que reintervenir estos pacientes también se hace complejo, extender los tornillos en percutáneos, colocar más cajas o cambiar las cajas. Entonces, bueno, son todas dudas. El caso es impresionante, el nivel del doctor del operativo Vladimir es impresionante, pero bueno, yo que tuve una curva recién de comienzo, se me hace difícil para saber, bueno, cuándo o no fusionar según los criterios clásicos de la cirugía, ¿no? Le agradezco Bien. por todo. Cristian, ¿estabas para hablar? Sí, no, me uno a todo y felicitaciones, Vladimir. La verdad que la descompresión se veía hermosa, así que no es fácil. El consejo que puedo agregar ahora, yo entiendo que cuando uno está finalizando la cirugía está con tedio, quiere terminar y quiere irse a su casa. Entonces, en un siguiente caso, lo que nosotros hacemos es sí o sí le ponemos el endoscopio por el otro lado, por la otra faceta, le hacemos una mini facetectomía de la descendente y le ponemos injerto ahí también, para que refuerce, y con eso nos ha ido muy bien en esto, incluso con estas cajas pequeñas, y lo que decía Rodrigo, importante, le ponemos 5 a 7 ml de injerto granulado antes de que entre esta caja pequeña. Y al colapsarse por anterior, eso también no ha pegado. Tengo 10 casos de estos nomás, pero no hacen estadísticas en ningún lado del mundo. Pero agregar ese sitio de fusión en la faceta contralateral, sí, toma 10, 15 minutos más, pero felicitaciones por la resolución, solo mejorable. Perfecto, gracias Gracias. Cristian. Gracias Vladimir por la presentación, muy buena charla. Vamos a pasar al Gracias. segundo caso por un tema de tiempo. Esto da para hablar mucho, pero tenemos otro caso esperando. Así que empezamos con el doctor Martín Silva, con el otro caso para el día de hoy. Martín, cuando quieras. Dale, Liz. para ver si puedo compartir ahí. Se tiene que desconectar, me parece, de la otra pantalla. Ahí va. No está compartiendo, Ahí, ahí. bueno, ahí arrancamos. Va a ser bastante rápido. Este es un paciente de 49 años, policía, monorreno, obeso. Había tenido múltiples internaciones por lumbalgia y era conocido en el sanatorio ya tenía una adicción a la morfina. Entonces, cada internación que tenía era dudosa. Ingresó con un dolor lumbar a izquierda de 2 meses de evolución, un EVAN 8 o 10, un LACE a 15 grados. Fuerzas conservadas y desistencia del territorio seguro. Le hice una resonancia. Esta es la resonancia del ingreso que mostraba una hernia L5-C1 migrada caudal a izquierda. Ya se le había hecho un bloqueo, no mejoraba y se le realizó le hicimos una endoscopía de columna con una disectomía. Voy a adelantar el video un poquito. Se logró la disectomía, el paciente en el postoperatorio mejoró, se le fue la ciatalgia, hasta ahí va todo bien, pero fue un postoperatorio muy difícil, con mucho dolor, con requerimiento de morfina, pero a los 3, 4 días se fue de alta. Al mes ingresa, a los 2 meses ingresa con un dolor axial intolerable y se le solicita esta resonancia que estamos viendo acá, que mostraba a nivel sacro estas colecciones y a nivel L5-C1 la hernia ya no estaba. Tenía edema de los platillos. Acá es donde
escucha, Lisandro? ¿Soy yo o el audio lo escucharon todos? ¿Escucharon todos lo que dijo Martín? Pues yo escuché poco. No sé si... ¿No? Se cortó. Se cortó. Creo que estás Bueno, con por ahí. una señal no muy buena. No. Para. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Están viendo la pantalla? No. O vuelta entonces. ¿Ahí me escuchás, Lisandro? Sí, escucharte te escuchamos. Lo que no vemos es la pantalla. También la imagen, ¿eh? Todavía no. Ahí. Ahora sí. En resumen, esta es la resonancia postoperatoria de la hernia discal que teníamos ahí en el 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Frente a esta resonancia, la pregunta es, Bien. el paciente tenía un dolor axial intolerable. Si tratarían algo o no. Se te corta el audio, Martín. La resonancia informaba, bueno, que la hernia ya no estaba. Sí, o sea, la pregunta es qué harían en este caso, qué estudio pedirían con esa imagen. Eso fue lo que preguntaste, porque no se escuchó. Exacto. Dolor axial principalmente, la hernia ya no estaba. Sin fiebre, Sin fiebre. Se le hicieron analítica que tenía una PCR de 30, una vez de 30, y dolor axial. bien. ¿Alguien quiere opinar sobre la última imagen o quieren hacer algún comentario de la hernia inicial? ¿Alguien hubiera resuelto el caso de otra manera, por otro abordaje? Esto fue interlaminar, ¿no? Una endoscopía interlaminar. Bueno, sigo un poquito más. Como el paciente seguía con mucho dolor, seguía con la morfina, no sabíamos qué era lo que pasaba, se le pidió una punción bajo TAC que cultivó un estafilo epidermides. A los 20 días se comenzó el tratamiento antibiótico sin problema. A los 20 días comienza nuevamente con una ciatalgia al lado izquierdo, el mismo lugar, el mismo territorio que la hernia previa. Se le hace una nueva resonancia, que acá la tenemos, que es informada como que tiene una recidiva herniaria. El paciente no se pudo hacer contraste intravenoso porque era monorreno. Y bueno, ahora la segunda pregunta, ¿cómo resolverían esto?
Déjalo puesto, Martín. Al... ¿sí? Deja puesto la imagen. Eu realizou alguns exames laboratoriais com VHS, PCR, hemograma, para saber se no pós-operatório de uma estectomia para uma hérnia, com muito dolor, para mim, tienes que pensar numa infecção. E você fez os exames laboratoriais ou solamente tratou com antibiótico? Tenía una vez de 30 y una PCR de 40. No tenía fiebre, leucocitos normales. Ya no sé si han tenido casos de disitis posoperatorias, y aparte con este caso que en un principio primero fue la disitis y ahora tuvo esto que está informado como una extrusión discal, pero en realidad pensamos que era un absceso. ¿Alguna En este opinión caso, con respecto a la imagen? realizarían un É, lavado quirúrgico abierto, una sim, nueva endoscopía. sim, eu tenho dois casos pós-operatórios de disectomia simples em pacientes jovens que evoluíram com nadicite, né, e com dolor pós-operatório, as imagens, os exames laboratoriais não eram muito evidentes, e eu fiz lá uma nova abordagem por endoscopia, Vamos en e quando eu realizei, havia um pouco de fragmentos de disco, pero no, pelo soro, às vezes não é muito evidente ver algum abscesso, alguma secreção, tudo. Pero para mim, nesse caso, eu iria novamente realizar uma descompressão endoscópica para fazer uma investigação e realizar novamente a descompressão. Bueno, eso fue lo que hicimos. Hicimos una nueva endoscopía donde no encontramos con pus, nada, era todo fibrosis a nivel de la raíz, lateral, y se hizo la liberación y el paciente clínicamente mejoró, se le fue el dolor ese axial intolerable que tenía al otro día. Martín, volvé a la imagen de la resonancia. A cual, A la última imagen. sí, ¿A todos les parece que eso es una hernia, una recidua herniaria? es lo que habían informado, pero está. Para nosotros no. Parecía un. Dejá la imagen, Martín, dejá la imagen. Ahí va. ¿Qué opinan de esa imagen? Claro, lo que se ve es una imagen quística, ¿no? Es como parece que fuera un absceso, ¿no? Más que una hernia. Está rara esa hernia, ¿eh? ¿Qué hubieras hecho, Vladimir, en este caso? ¿Cómo hubieras procedido? Lo mismo que hizo el doctor, habría que nuevamente hacer una cirugía de revisión, ¿no? Y verificar directamente. Ahora lo otro como alternativa, de repente, bueno, si sabemos que es una disitis, ya pues ya recibió tratamiento, entonces lo que queda es hacer una exploración, ¿no? Una cirugía de revisión, pero igual por endoscopía, ¿no? Como lo que ha hecho el doctor.
Bárbaro. He tenido casos de disitis post-disectomía. Negro, perdón, no puedo que- levantar la mano porque estoy alejado de la plataforma. Vos sabés sí, que he tenido varios casos que me han llegado de disitis post cirugía abierta, cirugía de fusión, cirugías de disectomías simples y demás. Y he encontrado utilidad en la endoscopía en dos escenarios. El primero es en el cual no hay digamos, una lesión. tienen el germen Ah, identificado porque han hecho una punción bajo tomografía, les ha dado rédito, pero la antibioticoterapia no parece hacer efecto, no baja la curva de reactantes de fase aguda, es decir, no baja la PCR, no baja el eritro, y el paciente está en un mal estado general, con mal control del dolor. Entonces, hemos hecho una endoscopía con un debridamiento intenso del disco y la verdad que los resultados son muy, pero muy buenos. En todos estos parámetros mejorando, la verdad que sumamente alentador. Y el segundo uso que le he dado a la endoscopía es cuando a partir de repetidas punciones bajo tomografía, ustedes saben que las punciones con aguja gruesa, eh, aspirativa, bajo tomografía, son la primera indicación diagnóstica, ¿no? Si tenés una disitis eh, documentada, ya sea posquirúrgica o no posquirúrgica, y por imágenes y por clínica, bueno, lo primero que está indicado es una punción bajo tomo. Ahora, tienen un índice de fracaso que a veces ronda entre el 40 y el 60% según la institución y según el paciente. Entonces, cuando no tenés un rescate de germen en la segunda punción por tomografía, lo hemos entrado y la magnitud de la muestra que sacamos, es decir, la cantidad de muestra que se saca, el disco netamente, netamente extraído, o sea, una buena masa de disco, buena masa de hueso y demás, nos ha dado positividad y eso nos ha permitido un tratamiento antibiótico dirigido. Así que esas son las dos utilidades que le he encontrado a la endoscopía. De hecho, están apareciendo algunas revisiones sistemáticas y se está empezando a poner un poco en diálogo, en charla, dónde incluir la endoscopía en el algoritmo de tratamiento, porque hasta ahora era tisitis, toma de muestra, antibiótico dirigido, y si no, antibiótico empírico. Y la cirugía solamente tenía lugar en reconstrucción vertebral frente a la destrucción o estabilización frente a inestabilidad y dolor. Creo que hay que discutir un poco dónde entraría la endoscopía frente a estas realidades, ¿no? Yo quería preguntarte, sí. Facundo, frente a este Sí, paciente que a los 2 meses, o sea, vuelve con el dolor axial intolerable, sí, o sea, le pedís la resonancia y sí, frente a esta resonancia sí. seguís con otros estudios, con casi paraclínica casi normal. No, no, vos tenés ahí una hiperintensidad del disco que es sumamente sospechosa, el dolor axial Ahí va, posquirúrgico no es algo que uno tenga no es común. que menospreciar. Lo que sí es cuando sospechás disitis, al menos lo que dicen todas las guías y lo que todavía se usa como protocolo estándar es sospecha de disitis sin rescate, se hace una punción guiada bajo tomografía para intentar obtener una muestra. Si esa muestra es positiva y arroja germen, se hace tratamiento dirigido. Si no, se hace otra nueva retoma y lo que yo planteaba es, hemos usado la endoscopía frente a una segunda retoma negativa. Ahí Es va, decir, perfecto. segunda tomografía, segunda punción bajo tomo, da negativa la muestra porque vaya a saber uno qué cosa, le hacemos una endoscopía y hacemos debridamiento intenso con toma de muestra importante y tratamiento antibiótico empírico hasta que esté el dirigido, ¿no? Pero no, sin duda que no. Mirá eso, tiene hiperintensidad en el disco, edema de los dos platillos. La verdad es que no, es cualquier cosa menos normal, ¿viste? Claro, Sí. perfecto. Yo me acuerdo que en el evento Goncalves, en el 23, se presentó esa aula sobre el tratamiento de las disitis endoscópicas, y eso que decís vos, Facundo, era uno de los puntos fuertes, ¿no? El encontrar el germen tenía un porcentaje mucho más alto que la punción bajo tomografía.
y eso te cambia radicalmente la evolución del paciente. Mirá, en el último paciente que operé, cuando sacamos el disco, obviamente era un paciente con una evolución sumamente tórpida, que algún día si quieren lo presentan en extenso, porque la verdad que es una locura. Lo habían operado 6 meses antes de que yo lo conociera, de una hernia de disco L4, L5, totalmente inocente la hernia de disco, o sea, en el sentido de que una hernia de disco totalmente común y corriente, fístula líquido cefalorraquídeo. El paciente se va a la casa, a los 15 días comienza con fiebre, le hacen una resonancia y dice, sí, che, la verdad que parece que está infectado, ciprofloxacina empírico, así, de arranque. Y de ahí en adelante una catarata de errores, uno atrás del otro, entre cambio de antibiótico, punciones que obviamente estaban con el germen decapitado porque había recibido antibiótico, bueno, un desastre. La cuestión es de que cuando finalmente le hacemos la endoscopía y empezamos a sacar disco, le paso el disco a mi instrumentadora y mi instrumentadora empezó con arcadas del olor a podrido que tenía. Un disco que las punciones habían arrojado total negatividad. Cuando lo mandamos a analizar, salió no me acuerdo el nombre, una Cinetobacter come hombre, no sé qué cosa, más raro y resistente a todo, salvo a vancomicina y al Inesolid. O sea, de que el paciente mejoraba cuando le hacían el empírico, pero cuando lo bajaban de plan antibiótico, volvía con la recurrencia. Así que lo dejaron 6 meses con vancomicina, con Linesolid, con todo, y recién ahí logró combatir la infección. Bueno, este paciente después yo le hice la endoscopía pensando que lo único que encontré fue fibrosis, bueno, liberé un poco y al otro día era otro paciente, ¿no? Estaba sin dolor, se le había ido todo, pero bueno, como era medio adicto a la morfina, también era era un paciente difícil, pero bueno, anduvo todo bien, por suerte. ¿Ahí terminaste, Martín, el caso? Ya terminó, ya está todo. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario sobre este caso. Rodrigo, ¿querés decir alguna cosa? Tú, Martini, tú enviaste los fragmentos para una cultura, en este caso, para hacer. O sea, en la primera, cuando él se hizo la primera resonancia postoperatoria, que mostraba el edema de disco y eso, ahí se le indicó una punción bajo TAC y ahí cultivó un estafilo epidermide. Y la segunda Estás vez, muteado, Rodrigo. sí, y la segunda vez, cuando sacó los fragmentos para descomprimir, ¿enviaste nuevamente para saber o no? Sí, ahí enviamos, pero ahí no dio nada negativo, Negativo. más al revés, a los 15 días, porque el paciente me decía que él tenía mucha mala suerte y la verdad, me llamaron porque mandamos a anatomía patológica y a bacteriológico, y en la anatomía patológico mostraba una alta intensidad de células plasmocíticas, que después al final se le hizo la inmunohistoquímica y correspondía solo a un proceso inflamatorio, pero en principio la hematóloga lo estaba viendo como que aparte podía tener un plasmocitoma. Sí. ¿Y cómo está hoy el paciente? ¿Está bien? No, ¿Sin está dolor? bien. Sí, sin dolor, pero fue entre que nos decidimos hacer la endoscopía para el lavado, la verdad que cambió de un día para el otro. Después que lo operamos, de la lavado endoscópico mejoró mucho. Perfecto. Está bien. Gracias. Te pongo a mirar la endoscopía, la biopsia. Después le hicieron los marcadores y obvio, eran plasmocitos que estaban por la infección nada más. Un pequeño comentario, si alguno tiene la posibilidad de tratar alguna vez alguno de estos tipos de pacientes, hagan el ejercicio de hacer la curva de reactantes de fase aguda, pre y post lavado endoscópico, es increíble cómo caen.
niveles de eritrosedimentación y de PCR altísimos una vez que vos lavás y evacuás, y el dolor del paciente, el nivel de control que tenés de esos 3 parámetros es increíble. A mí lo que más me llamó la atención Eso- fue la mejoría que tuvo. La mejoría clínica que tuvo el paciente de un día al otro después de la cirugía endoscópica, ¿no? Del lavado. Esos son, con respecto a lo que dijo Facundo, son los 3 puntos fuertes de la endoscopía en la infección, ¿no? El manejo del dolor temprano, la baja de la cantidad de germen, la baja de los reactantes y la identificación del germen. Es muy superior a la técnica convencional. Por eso creo que esto es una revisión que hay que instaurarla, ¿no? En la indicación de una endoscopía en una espondilodicitis. Facu foi perfeito, porque o dolor no pós-operatório intenso, que não passa com nada, é o sinal que tem que estar alerta para não subestimar a clínica da paciente, porque pode estar evoluindo com a infecção e pode achar que não é um sintoma normal, não é um dolor intensa lombar. Para mim é um um red flag que eu tenho sempre pensado na infecção. Claro, y más estos pacientes que son adictos a la morfina, que vos decís vos, le duele, no le duele, y al final el paciente tiene razón, como siempre. Es que siendo completamente honesto, es raro una lumbalgia invalidante en un postoperatorio de hernia de disco. Más desde que se usan no solo endoscopías, sino técnicas mini-invasivas. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, perfecto. No sé si Vladimir, Martín, ¿quieren decir algún concepto más para ir cerrando? Por acá No, estaría. básicamente agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Endoscópica por promover este tipo de eventos. Y básicamente eso, muchas gracias a todos por participar y compartir sus experiencias también. Gracias. Martín. Muchas gracias por la oportunidad para poder presentar estos casos y por los consejos de todos, ¿no? Muchas gracias por todo. Bueno, les quiero agradecer a todos, a los dos exponentes por haberse tomado el tiempo de preparar el caso y de disponer este tiempo para compartirlo con todos nosotros. Y a los que participaron y se unieron, muchas gracias por el apoyo. Y la idea es seguir realizando estos eventos para seguir compartiendo las experiencias que tenemos con la cirugía endoscópica. Que seguramente en algún otro evento vamos a tener algún otro tipo de actividad, no solo discusión de casos clínicos. Esto se va a ir elaborando con el resto de la sociedad. Así que bueno, pasaremos nueva fecha para la próxima reunión. Les dejo un abrazo a todos y muchas gracias por haber estado. Les recuerdo que está, ya empezó En curso. el evento que era a continuación, que era la charla de Cristian Correa en el curso de inmersión latinoamericana que se va a realizar en el mes de octubre en San Pablo, en el Conecta Center, que lo está manejando el doctor Marcus Serra. Así que si tienen el link, se pueden conectar a ese evento que ya está transcurriendo. Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima. Chau, chau. Gran abrazo. Chao, muchas gracias a todos.